Y de hecho, hemos estado mencionando, ya estado mencionando todo el rato a la ONU. Explica a la gente qué papel juega la ONU en todo esto, porque claro, para los más escépticos dicen que la ONU no debería estar intermediando, digamos, en el conflicto. Entonces, ¿cuál fue el papel de la ONU hasta entonces y cuál es el papel de la ONU ahora? Bueno, vamos a ver. La ONU ha lanzado muchas resoluciones, casi todas ellas, conminando a Israel a que dé marcha atrás. No a que vuelva a las fronteras iniciales del primer reparto, de la primera partición, sino a que vuelva a las fronteras iniciales de justo después de la guerra del 48. Es decir, que devuelva el Sinaí, que por cierto ya lo ha devuelto, cuando hizo la paz con Egipto devolvió el Sinaí, que devuelva los altos del Golán, que no los ha devuelto. Y casi todas las resoluciones de la ONU han sido diciéndole a Israel que dé marcha atrás. Israel ha dado marcha atrás en bastantes ocasiones. Por ejemplo, devolvió, después de la primera guerra del 56, devolvió la península del Sinaí. Por ejemplo, después cuando firmó la paz con Egipto, le devolvió la península del Sinaí a Egipto, que ahora es de Egipto. Y entonces, pero hay otras resoluciones que Israel ha dicho que no, porque claro, Israel, me parece que fue Golda Meir la que dijo, los países árabes se pueden permitir perder cuantas guerras que sean. Israel, si pierde una guerra, desaparece. Entonces, claro, Israel hay resoluciones que de ninguna manera puede aceptar. Y por eso, de alguna manera, podríamos decir, así siendo muy simplistas, que la ONU tiene una postura anti-israelí, siendo, insisto, muy simplistas, porque el problema es muy complejo como para definirlo en si la ONU es anti-israelí. Y Israel es, también siendo muy simplista, un poquito anti-ONU. Es decir, oye, yo me estoy jugando mi existencia y estoy dispuesto, y se ha demostrado la agresividad de esos países. Y yo, cuando he podido, he firmado la paz con uno. Luego, más tarde, firmó la paz con Jordania también. Entonces, hace poco, en el 2020, Israel llegó a los acuerdos Abraham, que ha firmado la paz con países como Emiratos Árabes, como Sudán, países musulmanes como Sudán, como Marruecos. Es decir, ya hay cada vez más países musulmanes que reconocen a Israel el derecho a existir. Y con todos ellos, Israel ha firmado la paz. No lo ha firmado, por ejemplo, con el Líbano, que no lo reconoce. No lo ha firmado con Siria, que no lo reconoce. Porque dices que si tú no me reconoces, yo no puedo. Entonces, claro, la ONU dice, no, tú tienes que dar marcha atrás. Pero Israel dice, un momentito, que yo me estoy jugando mi supervivencia. ¿Y cuál es la postura? Porque, claro, hay diversas versiones, ¿no? En España el gobierno actual se posiciona o da la sensación muy pro-palestina, ¿no? ¿Cuál es la postura de Europa en todo esto? Bueno, como pasa muchas veces con Europa, tampoco hay una postura que acepten todos los miembros de la Unión Europea, ¿no? Pero la postura de Europa, con excepciones, como la de España, aunque la de España más radicalmente, va un poco en la línea de los dos estados. Lo que pasa es que, a ver, los dos estados, ahora, en el momento en el que estamos, y esto es una opinión mía, pero una opinión mía fundada, o sea, no es tampoco una opinión que suelte así al aire, es imposible. Es imposible porque, para empezar, ¿quién representa al Estado palestino? El Estado palestino está dividido en dos facciones absolutamente enemigas. Una es la Autoridad Nacional Palestina, que es la que está en Cisjordania, y otra es los miembros de Hamas, que es verdad que ganaron unas elecciones en la Franja de Gaza. Entonces, la Franja de Gaza está dominada por Hamas, y la zona de Cisjordania está la Autoridad Nacional Palestina. Pero la Autoridad Nacional Palestina y Hamas, no digo que se odian casi tanto como con Israel, pero desde luego se odian cordialmente. Por tanto, cuando uno dice los dos estados, ¿quién representa al Estado palestino? Si entre ellos mismos no llegan, han roto de una manera radical entre ellos. Hicieron unas elecciones y luego intentaron volver otras elecciones, pero jamás nunca permitió que se volviesen a hacer elecciones. Entonces,
esto de los dos estados es una cosa que suena como muy, muy pacifista y muy bonita. Entonces, ¿no crees que pueda haber entendimiento entre los dos estados? A ver, no creo que pueda haber. A ver, lo que voy a decir ahora puede parecer como contradictorio. La solución podría ser muy fácil, pero es imposible. ¿Cómo que podría ser muy fácil, pero es imposible? A ver, me explico. Podría ser muy fácil. El mismo día que Hamás, Siria, Irán, Irak, por decir algunas potencias, dijesen que aceptan la existencia del Estado de Israel y que firman la paz con él, ese mismo día se acababa el problema, porque Israel está deseando. Pero lo que no está deseando es tener una paz cuando le están bombardeando Hezbollah por el norte y Hamás por el sudeste, con misiles, con incursiones, Entonces, pero el mismo... Ahora, por eso digo, es muy fácil, sí, pero es imposible. ¿Por qué? Porque yo, por lo menos, no veo posible que Irán, Irak, Hamás, Hezbollah, Líbano, Jordania ya ha firmado la paz, y otros países firmen la paz con Israel. Fíjate que ha habido ya Emiratos Árabes, que he dicho. Los acuerdos Abraham, que se firmaron en el 2020, estaban muy avanzadas las negociaciones en 2023 con Arabia Saudí para que Arabia Saudí reconociese el Estado de Israel. Es más, probablemente, no puedo asegurarlo porque pero pondría la mano en el fuego, y muchos analistas pondrían la mano en el fuego, de que en que sin el ataque del 7 de octubre de Hamás fue precisamente porque estaba a punto de firmarse el acuerdo Abraham que se había firmado con esos países que os he dicho antes, con Arabia Saudí. Y el día que Arabia Saudí, que es, digamos, la potencia del Oriente Medio y enemiga acérrima de Irán, el día que Arabia Saudí firme la paz con Israel, cambiarán muchas cosas. Pero ese día que parecía estar próximo en el año 2023, de momento se ha esfumado. Pero por ahí es por donde podrían ir los tiros. Y una cosa que hemos pasado por alto, precisamente hablando de esto, ¿tú crees que España debe de decir institucionalmente que reconoce a Palestina o que reconoce a Israel o que debe de meterse en este conflicto? A mí me parece que una cosa es que, como he dicho antes, que con diferencias y con la mayor parte, muchos países de Europa y de la Unión Europea sean partidarios de los dos estados, y otra cosa es el reconocimiento del Estado palestino. Porque es que el Estado palestino no existe. Un Estado, o sea, no existe de facto. Entonces no puedes reconocer una cosa que no existe de facto, porque un Estado tiene que tener instituciones, un Estado tiene que tener un gobierno estable, un Estado tiene que tener, si además es un Estado que pretende ser un Estado de Derecho, pues tiene que tener una separación de poderes, tiene que tener al menos un interlocutor. Eso no existe. Eso no existe. Entonces, ¿cómo se puede reconocer un Estado que no existe? O sea, que el Estado de Israel se podrá ser más partidario de él o menos partidario, pero es un Estado que existe. Tiene un parlamento, tiene un gobierno, tiene un interlocutor, tiene unas elecciones, tiene diplomáticos. Hay una cosa que si alguien llega a un acuerdo con Netanyahu, ha llegado a un acuerdo con Netanyahu, y Netanyahu puede hacer cumplir ese acuerdo. Cuando digo Netanyahu, digo cantidad de gobernadores. En el otro lado no existe semejante cosa. Pero bueno, lo existió, ¿no? Con la autoridad palestina, ¿no? Bueno, existió. No es lo mismo que un gobierno y todo eso, pero... Y durante años, precisamente en los acuerdos de Camp David I y de Oslo, se pactó una hoja de ruta para que eventualmente la Autoridad Nacional Palestina llegase a ser un Estado autónomo. Esa hoja de ruta la había pactado también Israel. Pero en el 2000 llegó Camp David II y Arafat rompió con todos esos acuerdos, Yasser Arafat.
Entonces, existe una autoridad nacional. Y luego en el 2005 hicieron elecciones los palestinos y en vez de ser unas elecciones que los uniesen, lo que hicieron fue unas elecciones que los han dividido absolutamente. Entonces, sí, en un momento dado pudo existir eso, pero fue boicoteado por el propio Yasser Arafat. A ver, la historia se puede leer de muchas maneras. Yo no digo que mi lectura de la historia... En fin, los hechos son ahí. Yasser Arafat llegó a Camp David II y dijo no a todas las propuestas de desarrollo de Camp David I y de los acuerdos de Oslo que se le propusieron. Y ese mismo año fue a Naciones Unidas y declaró unilateralmente el Estado palestino. Bueno, pues